¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, mejor conocido como Monito. Estamos aquí en las instalaciones de IPED, ya me enredé, ¿verdad? Estamos en el programa Tertulias con IPED y bueno, hoy tenemos un programa con un tema específico que va a ser interesante, que todos vamos a aprender. Pero antes que todo, voy a presentar a mi colega. Mucho gusto a todo el público que nos escucha y nos está viendo. Mi nombre es Steven Siles, soy asistente acá en IPED. Hoy para el conversatorio que vamos a tener vamos a hablar un poco sobre el duelo y contamos con la presencia de la doctora Carol González, ella es psicóloga, y también contamos con una de nuestras usuarias que se llama Marcela. Saludemos, Marcela, diga hola. Hola. Es que casi le cambio el nombre, le iba a decir otro nombre y yo, es Steven, entonces por eso me quedé así estático y yo, bueno. Hoy vamos a hablar del duelo, doctora. Bueno, bienvenida, realmente le agradecemos esta oportunidad de poder escucharte, ilustrarnos bastante del tema. Hay muchas dudas, muchas preguntas que hacer, pero vamos desde el principio. Steven, ¿alguna pregunta que tengas sobre esto que es el duelo, que abarca bastante? Considero que lo primero que necesitamos saber para poder ahondar más, conversar más sobre este tema es comenzar con la definición del duelo. Entonces, bueno, muy buenos días, muchas gracias. A empezar una mañana muy bonita, muy positiva, ¿verdad? Hablando de un tema que es parte de nuestra vida. Todos pasamos por el duelo muchas veces en la vida. A veces las personas creen que el duelo se da solamente cuando fallece alguien, un familiar, algo importante, pero en realidad el duelo es parte de nuestra vida constantemente. Entonces, ¿con qué está relacionado el duelo? El duelo está relacionado con la pérdida. Por eso es que abarca diferentes momentos y diferentes áreas de nuestra vida. No solamente tiene relación con una pérdida de una persona físicamente, sino puede ser una pérdida de trabajo, una pérdida de una expectativa, de un sueño, de muchas cosas, una pérdida de pareja, etc. Entonces, como vemos, o sea, al ser una pérdida de algo, puede abarcar diferentes momentos, diferentes áreas de nuestra vida y inclusive diferentes motivos. Para mí puede ser que algo sea muy doloroso, para ustedes no. Y circunstancial. Exactamente, y depende también de la experiencia de la persona, de cómo lo viva, de su historia inclusive, porque a veces hay cosas que por historia, algo que era muy significativo para nosotros, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, cuando somos adultos, sigue teniendo un significado tan importante que si hay una pérdida relacionada a eso, entonces lo vivimos con muchísimo dolor. Bueno, tenemos como el concepto de que el duelo es relación a muerte, ¿verdad? En cierto punto, ¿verdad? Porque la muerte a una relación, muerte a un trabajo, el cambio, ¿verdad? De un lugar a otro. Yo en este momento aún sigo con el duelo de haber salido de donde vivía durante casi 12 años. Y aún intento no hablar del tema porque me afecta, ¿verdad? Pero tenemos el concepto de que la muerte, el duelo, muerte. Claro, porque vamos a ver, cuando perdemos un ser querido, el dolor es muy grande y lleva un proceso a veces un poco más duradero en el tiempo. Entonces, siempre es un referente la muerte, porque primero, no sabemos a veces manejar el tema de la muerte, no estamos esperando que se nos muera alguien que queremos, y es un momento de un dolor tan intenso y donde se dan una serie de situaciones, de síntomas físicos, emocionales, etcétera, que nos afectan y afectan diferentes áreas de nuestra vida en ese momento. Entonces, por eso es que al ser algo tan significativo, tan fuerte, y que toma a veces un poco más de tiempo poder elaborar, siempre la muerte hoy es algo que no queremos, ¿verdad? Usualmente, que sabemos que tenemos seguro, pero que no queremos. Entonces, eso hace que siempre, cuando hablamos de duelo, la gente inmediatamente piensa, uy, muerte.
la asociación inmediata que se hace. Es válido también, doctora, que pueda sentirse duelo ante la pérdida de un bien material, desde casa, carro, por ejemplo. Claro que sí. Pensemos que, vamos a ver, nos tomó mucho tiempo y compramos una casita con muchísima ilusión. Pensemos ahora, por ejemplo, la gente en la pandemia, que tenían tal vez su negocito, que trabajaron por mucho tiempo, ¿verdad? Y le pusieron muchas ganas y lograron levantar un negocito, o que se compraron su casa y de pronto perdieron el trabajo. Y eso los llevó a perder el negocio, a perder la casa que habían comprado con muchísima ilusión, que tenían una expectativa de una pérdida de ese tipo. O sea, es un golpe emocional. Recuerden que el duelo, a veces por su inclusive es traumático, porque es como que nos dieran un golpe. Entonces, o sea, uno le dan un golpe y uno queda así como perdido, como que fue lo que pasó. A veces cuesta comprender y todavía nos queda como no lo podemos solucionar, y a veces de ahí no es solucionar. Entonces, claro que sí, eso depende del valor que le demos a las cosas. Entonces va a ser mayor o menor la significación que tiene para la persona. Bueno, hay algo que estoy pensando en este momento. Tal vez a nivel popular no nos educaron para saber llevar un duelo. Eso puede haber muchas circunstancias. Una familia disfuncional en el cual pues te mutilaban en cuestión de opinión, que uno hace preguntas, mami, ¿y esto qué? No me pregunte, ¿verdad? Entonces uno se ve restringido hasta en las emociones. Y por cuestión de la misma madurez, voy a hablar desde mi punto de vista, uno va entendiendo todo este tipo de todos estos temas que realmente lo vivimos día a día, porque no hay de otra. O sea, prácticamente aprendimos en la calle, ¿verdad? Y ya hoy en día que estamos en el siglo XXI, que hay tenemos muchos lugares donde acudir para ilustrarnos en temas, pues ya vamos entendiendo, ¿verdad? Pero aún hay personas que se restringen a ver sobre estos temas. Claro, es que, vamos a ver, recuerden que si bien es cierto, la muerte es lo que tenemos seguro, con lo que nacemos, ¿cierto? Al ser un tema que toca el dolor, o sea, hay dolor, hay tristeza, hay pérdida de muchos tipos, no es algo que la gente quisiera hablar. Ven que estamos en una época en donde la información está sobre la mesa. Y sin embargo, todavía hay momentos, y me ha tocado con mucha frecuencia, ¿verdad? Es un tema que trabajo bastante en consulta, en donde la gente me dice, por ejemplo, hubo una muerte y hay un niño pequeño. ¿Qué le decimos? Es que si le decimos que se le murió el papá o que se le murió la mamá, va a sufrir. Y yo siempre les pregunto, ¿qué le diría a usted? No sé. No le podemos mentir. O sea, el papá o la mamá o la abuelita o quien sea no va a regresar. Entonces no le podemos mentir, pero aunque tengamos muchísima información, es un tema que le tenemos mucho miedo, porque a nadie le gusta sufrir. Y cuando además están implicadas personas que queremos, un hijo, cuando hay una pérdida, la familia a veces, ¿verdad? Dependiendo de la dinámica de la familia, tiende a protegerse. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, se murió el papá en una familia, quedó la mamá y los hijos. Y entonces, las primeras semanas uno ve que no hable, no diga eso, porque si no mamá se va a poner a sufrir. Y uno dice, o sea, es que la mamá está sufriendo, porque uno hable o no hable, igual la mamá va a sufrir. Más bien, a veces no hablar es más complicado, porque una parte importantísima del duelo es permitirle a la persona doliente, por cualquier motivo, que sea el dolor, que hable. Eso es súper importante. Hay algo, que a mí me molesta mucho. Vamos a hablar o entrar en la parte de la muerte, ¿verdad? La pérdida de un familiar, un ser querido o cercano. Y una forma que a mí me han enseñado desde pequeño es que para liberar ese dolor es que se puede llorar con libertad. Pero me he encontrado en sinfín de situaciones así, donde comienza a llorar y
no llore, no llore porque si no, no se va a ir de este mundo, no llore que... Entonces no sé qué palabra es correcta, le restringen o le limitan esa expresión, ¿verdad?, de dolor, que es parte del mismo duelo, ¿verdad? Entonces, a mí me da cólera. Y yo sí he cometido o me he atrevido a llegar y agarrar al doliente, a traerlo para acá y decirle a la gente, no se metan. Y yo sí los abrazo y lloro. Es que recuerden que cuando vemos a una persona llorar, y más por un tema tan sensible, usualmente lo que me genera es una angustia tan grande que yo no quiero ver a la persona llorar. Y a veces es con la intención, es con una buena intención. Yo siempre que trabajo temas de duelo, yo le digo a la gente, las personas en un momento de dolor por pérdida de una persona que quieren, hacemos a veces cosas que son ilógicas, pero la intención es buena. Lo que pasa es que la forma de hacerlo no es la correcta. Por ejemplo, cuando estamos en una vela y alguien le dice al doliente, usted no se sienta mal, ya está en un mejor lugar. Uno sabe que la intención es buena, pero ¿cómo le va a decir a una persona que no le duela haber perdido a alguien que quiere? Bueno, no es posible. Discúlpeme, esto no se hace. Pero es que quiero poner un ejemplo. Vea, Steven, Marcela, vea lo que me sucedió. Yo como cuentacuentos me llamaron o me pidieron ir a contar cuentos a una familia que perdió al patriarca. Es de ese tipo de familia que todos viven en la misma propiedad. Entonces todos los hermanos, cuñados, todos viven ahí mismo. Y el señor murió. Entonces están todos los hijos, los primos, ¿verdad? Y me llamaron diciendo de que había un silencio. Que llegara a contar cuentos para distraerlos, para sacarlos de esa angustia, porque nadie quería hablar del tema. El patriarca era muy paternal. Entonces yo llegué con una colega, hasta por cierto, tuya, ¿verdad? Porque yo no me atrevía a ir solo. El asunto era contar cuentos sobre la muerte, sobre el duelo. Y uno de los cuentos que narramos, todos los niños estaban callados. Todos los padres estaban ahí, toda la familia. Pero el asunto era con los niños. Pero el que tenía 11 años en el último cuento solo se quedó así como mirándonos y llegó y dijo, ahora ya entendí. Entonces yo le pregunté, ¿qué entendió? Es que todos me dicen que fue la voluntad de Dios y yo le echo la culpa a Dios, pero con este cuento entiendo de que la muerte es parte de la vida. ¿Por qué le echaron la culpa a Dios? Así, enojado, y comienza a llorar el papá, la tía, la cuñada, los otros chiquitos pues reventaron diciendo un montón de cosas porque les inculcaron este tipo de comentarios que está con una intención buena, pero dañan a la tal. Entonces el mismo niño llegó y dijo, quiero que me expliquen, ¿por qué le echan la culpa a Dios? ¿Por qué mi abuelo se fue? Entonces, bueno, por dicha yo iba con mi amiga, es una colega cuentacuentos, psicóloga, y por dicha manejaba bien el tema. Se hizo un ritual, porque una de las situaciones que les dolió a todos es que no pudieron despedirse, o sea, no pudieron desprenderse del cuerpo. ¿Por qué? Una situación que pasó, entonces tuvieron que enterrarlo de inmediato, no vieron el cuerpo, entonces no hubo como esa visual, es como algo visual, y realizaron un ritual, digo yo ritual, no sé si tiene alguna palabra técnica, pero simplemente comenzaron a hablarle, ¿verdad? Despidiéndose, uno hasta hizo un poema, el otro, bueno, todos dijeron algo tan bonito, y lo que me sorprendió fue que los adultos fueron los que más se conmovieron, o sea, ellos estaban restringiendo sus emociones. Entonces, ahí algo de lo que aprendí fue que no sabían llevar el duelo, no tenían el concepto de duelo, que por ese niño fue que explotó todo. Ahí ves, yo agregaría esa parte que es súper importante, y es que muchas veces los adultos, cuando vienen a la consulta, cuando vienen a trabajar el duelo, y hay niños de por medio, esa es una preocupación enorme. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hablar de esto? Los niños tienen una enorme capacidad para poder elaborar
cuando tenemos niños en la familia y hay una pérdida significativa, hay que explicarles, hay que decirles las cosas, porque ellos tienen la capacidad de elaborar, y mucho mejor que los adultos. Vean en esta familia, o sea, el niño estaba callado no porque no tenía preguntas, no porque no sabía que estaba pasando algo, sino porque nadie le estaba permitiendo hablar. Vean que todos llegaron callados, nadie hablaba, nadie decía, hasta que el niño dijo, o sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? A mí explíquenme esto porque yo no lo estoy entendiendo. ¿Ah? Y entonces eso dio pie a que las personas adultas pudieran hablar con más libertad sin sentir tanto miedo de hablar de algo que es natural, que causa dolor, pero que es natural. Y así es como tiene que ser tratado el pueblo. No nos podemos quedar callados. Es importantísimo que las personas hablen que pregunten, que hablen una y otra vez. A veces uno llega después de un mes a una casa y la persona le cuenta, es que cuando se enfermó y es que pasó, y cuentan toda la historia y toda la historia. La gente dice, pero es que ya no debería de hablar de eso porque le hace daño. Todo lo contrario, hay que dejarlo. Y si le cuenta uno una y otra vez, no importa, va a llegar un momento que la persona ya no necesita contar. Pero al inicio es la forma de poder ir comprendiendo esto que me parece extraño, que yo no quiero que suceda, pero que es una realidad. Y recuerden que al inicio, cuando alguien fallece, todavía nos levantamos en la mañana y decimos, no, esto es un sueño, eso no pasó, y uno todavía se levanta tal vez con la esperanza de poder ver a la persona, y cae uno en cuenta de que no es así. Entonces, por eso es tan importante que la persona hable y darle ese espacio para que hable una y otra vez, y eso nos marca, es súper, muy saludable. Quisiera también preguntarle a Marcela, una de nuestras usuarias, acerca de esto que estamos conversando del suelo, ¿verdad? Alguna experiencia que hayas tenido, cómo se manejó en tu caso, en tu contexto familiar, si hubo esas restricciones donde sentiste que no podías hablar con nadie, o si se manejó de una manera tranquila donde tuviste la libertad de comentar, de tener ese tiempo también de expresar tu duelo. Yo lo había superado y se me viene la muerte de una tía que tenía cáncer de pecho, y eso fue lo que me dolió mucho. Okay. Y porque a mí se me murió mi abuelita de cáncer de cáncer. sí, y tuviste oportunidad de compartir con ellas antes de... Sí. Entiendo. Y en tu familia, ¿cómo se manejó este tiempo? O sea, ¿te dieron la libertad de poder llorar, de poder despedirte, de que pudieras manejarse todo de una manera tranquila? Yo estaba tranquila porque yo la había visto enferma a mi tía y a mi abuelita. Interesante. Bueno, entonces sí pudo expresar el dolor del fallecimiento de tus familiares. Sí. Bueno, Marcela, ¿verdad? Sí. Marcela es una de las usuarias que se ve beneficiada con la institución IPED, que es Asociación de Apoyo Integral para Personas con Discapacidad. Y bueno, aquí he aprendido bastante en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. No solo manual, sino a nivel emocional ha recibido pues, una orientación, ¿verdad? Sí. Y algo bonito, Marcela, es que se expresa muy bien, ¿verdad, Marce? Sí. ¿Te gusta mucho hablar? Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacerle más preguntas ahora más adelante, Sí. mientras que vamos aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Todos los días. Estamos aprendiendo. Doctora, ¿qué tipos de duelo hay? Vamos a abarcar un poco esa parte. ¿Qué tipos de duelo para expandirnos y salirnos un poco sobre la muerte, ¿verdad? Pero también hay otros aspectos. En sí, ¿qué tipos de duelos? Vamos a ver, es que hay duelos de muchísimos tipos. Nos van a afectar
mayor o menormente dependiendo del significado que tengan las cosas para nosotros. Y van a afectar diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, puede ser que para usted una pérdida amorosa sea devastadora. Puede ser que para usted sea significativa, pero no genere tanto problema. Al fin y al cabo es una pérdida, pero el significado que yo le doy a esa persona o a eso que perdí va a depender. Puede ser que alguien esté en un trabajo y hagan recorte de personal y alguien diga, uy, qué dicha, yo estaba deseando a mí que me despidieran. Me duele, pero yo puedo resolverlo. Y otra persona diga, no, es que ya hay circunstancias, tengo hijos, familia, tengo una deuda que pagar, esto me va a desequilibrar, es una preocupación constante. Entonces, el duelo tiene relación también con la circunstancia de vida, con cómo lo va a experimentar la persona, con los recursos que la persona tenga. Entonces, el duelo puede estar en cualquier área, puede ser laboral, puede ser de pareja, puede ser de bienes, como hablábamos ahora, una casa, un carro, un accidente. Pensemos un accidente que uno se compró el carrito, que estaba muy ilusionado, el primer carrito que se compró uno, y llegaron y lo chocaron y le dieron pérdida total. Tal vez usted lo tiene asegurado y se puede comprar otro, pero el significado que tenía ese primer carrito, que uno decía, uy, este es mi carrito, uno está contento, y lo perdí, va a generar un dolor importante, ¿no? Y eso no se le va a olvidar a uno. Se me viene, no sé si ustedes lo han visto, pero en varios trabajos he tenido compañeros de diferentes empresas, ¿verdad?, que han perdido el trabajo y llegaron a una depresión. Tuve un compañero que lo echaron del trabajo después de 19 años de estar en la empresa y llegó a una depresión, pero ya extrema, no supo manejarlo y no logró acomodarse en otro trabajo, que por cuestiones de la vida se le volvió a contratar y hubo comentarios que no eran muy agradables. Es que él no sirve, es que él si no es acá no sirve en otro lugar, ¿verdad? La de recursos humanos sí defendió bastante el tema en el sentido de que tal vez no se le asistió, ¿verdad?, de la manera, o no se le guió a la manera adecuada para llevar la pérdida, porque él trabajó ahí desde los 14 años hasta los 33, yo creo, ¿verdad? Duró 19 años y después volvió, pero ahí siguió, ¿verdad? Entonces eso fue un ejemplo porque yo lo viví, fue vecino, entonces a mí me tocaba a veces visitarlo y él era una melancolía. Claro. Era una melancolía que está bien. Él amaba el lugar, ok, estaba muy adaptado, pero yo considero que él como que no se desprendió, y tiene que ver mucho la madurez. No sé si a ustedes le ha pasado, ¿verdad?, con algún compañero. Yo no he tenido eso, ¿verdad?, de que perdí un trabajo y me dolió, no, ¿verdad? Sí he tenido situaciones, pero de otras índoles. Pero en cuestión de este aspecto, no sé usted, Steven, si lo has vivido, pero considero, bueno, ya hay otro compañero. Hay un compañero que sí, él sí duró 30 años, faltando 2 años para jubilarse, y lo echaron. Tuvo que ir varios de la empresa hasta la casa de él para ver qué podían hacer, porque él se estaba muriendo. Literalmente se estaba muriendo. ¿Te das cuenta? O sea, la circunstancia. O sea, son dos personas diferentes, una con 19 años más o menos de trabajar y otra con 30 años ya casi a punto de jubilarse. Entonces, imagínense que ustedes, uno diría, bueno, pues son cosas diferentes, el otro tal vez estaba más joven y nada más de conseguir un trabajo nuevo y ya está. Pero, ¿cuál era el significado de ese trabajo para esa persona? Posiblemente su primer trabajo, ya había hecho un ambiente de apego, ya se había pegado a ciertas personas, ya conocía la empresa, se sentía seguro, se sentía feliz, se sentía tranquilo. Y de un momento a otro pierde esa estabilidad, esa tranquilidad, esa seguridad. Es un golpe importante, un golpe grande. Entonces, claro que es lógico y natural entrar en un proceso de duelo, de tristeza.
Y el otro, pues también por mucho tiempo trabajó, también tenía ya un ambiente, ya, o sea, ya la empresa era parte de su vida. Y exactamente 2 años antes de decir, bueno, ya salgo de aquí, ya, ¿verdad? Ese fue mi trabajo, estuve tantos años en esta empresa, salgo, ya me jubilo y ya, lo despido. Las expectativas que tenía vinieron abajo. Sí, en mi caso, particularmente en mi primer trabajo, trabajé en una asociación que trabajaba con la población infantil que estaba en vulnerabilidad y ese fue mi primer trabajo, estuve casi 2 años y me tomó por sorpresa completamente el que me cesaran, que vinieran hasta aquí. Era el encargado de un equipo en la zona de Heredia y Alajuela y no lo veía venir, pero bueno, sí fue un momento que me costó asimilar. No llegué a tener una tristeza tan profunda, pero sí tuve unos días que se estaba bastante desanimado en ese sentido, ¿verdad? Gracias a Dios en el aspecto económico mi papá se estaba trabajando en ese momento, entonces no tenía esa preocupación extra, ¿verdad? Pero sí particularmente tuve una experiencia bastante dolorosa, fue que me robaron mi carro. Estaba haciendo teletrabajo en la casa de mis abuelos, tuve una situación del internet en mi casa, me tuve que movilizar con el equipo de mis abuelos y de estar yendo ahí a unos días, aprovecharon que estaba lloviendo muy fuerte porque si no hubiera escuchado el carro tal vez cuando lo arrancaran. Y cuando me di cuenta ya no estaba, mi mamá fue la primera en darse cuenta con mi abuelo y mi mamá sí estaba bastante afectada. Yo en ese momento digo gracias a Dios no me afectó tanto, sino que más bien lo quise factuar porque si me hubiera puesto igual que mi mamá no hubiéramos podido resolver y yo estaba mi nombre, tenía que resolver todas las denuncias que tenía que hacer y demás. Y ya después fue cuando vino a asimilar este asunto, era contar a mi papá también y sí fue una experiencia bastante dolorosa. Yo puedo decir que también ahí tuve una experiencia de duelo, así como también la pérdida del pastor de una iglesia evangélica donde yo me congregaba, donde fue algo tan repentino, le diagnosticaron un tumor en el páncreas y en cuestión de 5 meses, creo que no mucho, 5 o 6 meses, fue lo que él estuvo con ese tumor y falleció. Para la iglesia fue un choque tremendo y fue también un tiempo de duelo. Esas han sido mis experiencias y sí se puede dar fe que es difícil, pero también considero que es importante que haya un apoyo familiar. Eso es súper importante, un apoyo familiar y un apoyo también en mi caso, por ejemplo, como cristiano, que hayan hermanos en Cristo apoyando a la iglesia. Es importante que también sea iglesia en ese sentido, y también los amigos, compañeros de trabajo, en fin, rodearse de personas también expertos en la materia, también buscar ayuda, como en el caso, por ejemplo, de doña Carol como psicóloga, ¿verdad? Donde también uno sea sincero consigo mismo, donde uno diga, bueno, me cuesta mucho poder superar este duelo, necesito ayuda de alguien más. Entonces, buscar ayuda de personas, tal vez solo por el tema del ánimo, pero también si es algo ya muy grave, buscar ayuda de expertos. Siento que estoy en sesión terapéutica. Me siento así como que estamos expresando. Es que es un tema muy interesante, realmente cuesta hablarlo. Y aquí vienen muchas interrogantes, porque no es a cualquier persona que uno puede llegar a pedir ayuda o apoyarse, porque a veces uno se apoya en un amigo y lo único o en un conocido familiar, que lo único que necesita es que lo escuchen. Yo cuando he pasado ciertas, las crisis, como todos, ¿verdad? Le pongo crisis. Aquí en IPED hay un reglamento, todo es positivo, ¿verdad? Entonces no hay crisis, son circunstancias, obstáculos que llevar adelante. Ya aprendí. Es que muy diferente, no hay que ser tan negativo y aquí he aprendido a montones. Entonces los que han visto el programa saben de que uno aprende aquí. Pero en esto del apoyo, como lo hemos estado hablando, hay
Hay personas que no saben, mutilan o limitan a los demás. Otros que pensando que están ayudando, más bien te mantienen en eso, ¿verdad? Entonces, yo voy, porque tengo muchos colegas que son psicólogos, los defiendo bastante. Y esto lo hago en todas las áreas. Hay que buscar a un especialista, ¿verdad? En este caso tenemos a la doctora, pero no es lo mismo hablar con un familiar que yo le diga, mira, estoy pasando esto. Porque me ha pasado, ahora que estoy pasado, ya lo superé, pero tuve una traición muy duro. Quise llevarlo con una madurez, ¿verdad? Entendiendo la otra parte, pero a mí me dolió, tuve que pasar un proceso. Le comenté a alguien que me le acerqué, ay, pareces una mariquita llorando. Y yo, o sea, estoy yo sufriendo por dentro, no le estoy expresando a nadie, es la única persona que le estoy expresando. Y más bien me atacó, ¿verdad? Por eso hay que buscar los especialistas. Es importante eso que estás diciendo, porque como nos vimos, Marcela tenía duelos diferentes a los que tenía Steven. Todos, o sea, vivimos las cosas de manera diferente. El primer apoyo siempre va a ser las personas cercanas. Lo que pasa es que a veces las personas cercanas tienen o no tienen la capacidad de apoyar. O sea, nuestros propios duelos y nuestra propia forma de afrontar las cosas es diferente. Entonces, a ver, como yo les decía, a veces con las mejores intenciones cometemos los peores errores. Y entonces, le decimos a las personas cosas desde nuestra perspectiva, lo cual no está mal, pero hay que tener cuidado de decirlo. O a veces vamos donde un amigo y el amigo no nos está colaborando, nos está dando un criterio. Y me parece que su amigo eso fue lo que hizo. Él le dijo que era lo que opinaba de lo que usted estaba pasando. Y sí, tal vez lo que usted estaba pasando no era tan significativo para él, pero sí lo era para usted. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Voy a poner un ejemplo. No tengo problema en hablar del tema porque yo lo hablo para crear conciencia. Junto con mis amigos que son psicólogos lo hemos hablado y he sido orientado para poder expresarlo. Ustedes saben que yo tengo la enfermedad de que no produzco la serotonina, ¿verdad? No sé si ustedes saben qué es la serotonina. ¿Podemos explicarlo, doctora? Para que sea. La serotonina nos produce placer, nos ayuda a producir felicidad. Así. Okay. Entonces ahí es donde se da la depresión, entre otras cosas. Y no es eso que uno ande triste, ¿no? Como saben, yo trabajo mucho haciendo reír a la gente, llevo felicidad, entre otras cosas, pero a nivel emocional decae porque no está esa hormona. Ok, es larga la historia, ya poniendo esa definición, que lo entiendan, es una hormona que yo no produzco, necesito un medicamento específico o ciertos alimentos para poder producir la hormona. Voy a este punto, para no alargar. Cuando yo lo expresé, ya de una manera correcta, madura, para crear conciencia, yo como gestor que tengo esa responsabilidad, familiares, porque fueron familiares, estás jugando el pobrecito, es para que le den lástima. Ay, eso es falta de ganas, eso es, agarre valor y haga algo en la vida, póngase a trabajar. Donde yo me la paso trabajando, a ustedes les consta que a veces el tiempo para mí es limitado, gracias a Dios, que estoy feliz con eso, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Esas situaciones yo no las había determinado cuando decidí expresarlo para crear conciencia. Tuve que llamar a mis amigos es que también son cuentacuentos, son psicólogos. Entonces tuve que llamarlos, explicarles. Y sí, no lo habíamos determinado, ¿verdad? Cómo saber llevar eso sin enojarse, cómo enseñar, porque en mi caso es que me toca enseñar sobre la situación. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque yo lo que sentí fue que, o lo que he sentido, es que me limitan en mis emociones. Y ese es uno de los problemas que llevamos ante esto del duelo. Las personas que no saben toman riendas de la situación y cometen ese error. O cometemos, porque yo no sé si yo he cometido algo así, ¿verdad? De decir algo con buena razón o con buena intención.
todos, o sea, es que no es un tema para el que nos preparan. No vamos a la escuela y nos hablan de cómo manejar un duelo. No vamos al colegio y nos enseñan. En la universidad, si estudiamos cosas asociadas a la salud mental o al estado mental, vemos algunas cosas, pero no profundizamos en el tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas a veces nos dan su opinión. Eso es lo que pasa, que siempre tenemos que dar una opinión o tenemos que hablar de algo que a veces ni siquiera conocemos. Y no conectamos con la necesidad que tiene la otra persona. No escuchamos, sino simplemente emitimos juicios de valor como, ay, pero eso, póngale ganas y verá que ya, o sea, eso es payasada, le dicen a uno. O sea, no sé, ¿por qué tanto tiempo estoy llorando? Pues ya se murió hace como 3 meses, ya. O sea, la gente hace ese tipo de cosas y no conecta con la necesidad, no escucha, no observa cómo la persona está y simplemente sienten que dar un criterio suficiente y a veces dan criterios emitiendo juicios de valor y empezamos a hacer más daño. Y la persona nos pregunta porque a veces lo que necesita es un apoyo. ¿Y a quién busca uno cuando necesita un apoyo? Ya que tiene cerca. Claro que hay que buscar profesionales especialistas. Lo que pasa es que no en todos los duelos es necesario un profesional. Porque, bueno, se adquieren las herramientas y hay el apoyo. Pero hay momentos en donde definitivamente sí hay que tratar de comprender qué es lo que sucede. Porque es que me está sucediendo esto y necesitamos una persona profesional que los oriente, pero siempre, lo primero que vamos a buscar es a la familia y a los amigos. Lo que pasa es que la familia y los amigos no siempre están preparados para hablar de estos temas. Entonces, usted se da cuenta de ahí que la gente lo que hace es dar un juicio de valor. ¿Qué es lo que pienso yo acerca de lo que a usted le está pasando? Pero no tengo ni la menor idea realmente de qué es lo que usted, cómo usted está viviendo esta situación. Alguien diría, ay, pues ya le pagaron el carro, ya, y tenía póliza, ya. Ahorita dice compra otro. Pero no sabían el significado de ese carro, posiblemente el primer carro que habías comprado, que te había regalado alguien, ¿cierto? No. Lo habías cuidado y chineado porque ya era el primer carrito, la primera licencia y todo, y decía, qué felicidad, qué contento que estoy, y limpiando porque es algo que se adquirió con esfuerzo, y de un pronto a otro llega alguien te lo quita, o sea, es sentirse vulnerable además. Además el duelo nos conecta con la vulnerabilidad, de darnos cuenta que no tenemos control, aunque a veces creemos que tenemos control sobre las cosas, en realidad no tenemos control sobre nada. El control es circunstancial y el duelo exactamente nos enfrenta al poco control que tenemos sobre las cosas y cómo en cualquier momento la vida nos cambia. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que no nos preparan para eso. Entonces, por eso a veces ciertos duelos, ciertas circunstancias se hacen realmente difíciles. Bueno, veamos a Marcela. Marcela dice que tuvo 2 pérdidas, ¿verdad, Marcela? Sí, primero se me muere mi abuelita y luego se me muere mi tía. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que pasa? Que también es importante comprender que cada situación difícil, dolorosa por la que pasamos, también nos brinda herramientas para pasar a la siguiente. Entonces, la promesa del duelo es el aprendizaje. Aunque la gente diga, pero ¿cómo no va a aprender de eso? Claro, cuando uno empieza un duelo, uno dice, yo no voy a poder con esto es demasiado difícil para mí. Y cuando después de un tiempo se sale, uno dice, wow, sí pudo. De verdad que yo era más fuerte de lo que me lo imaginaba. Entonces, ¿qué hay? Aprendizaje. En otro momento de duelo ya vamos a llevar una cajita de herramientas. Voy a poner un pequeño ejemplo. En mi caso, en la pandemia se me murieron 3 tíos. Por la pandemia, porque fue en el 2020, la sorpresa, ¿verdad?, de que no podíamos ir a un funeral. Nos llaman a todos, nos avisan que solo una prima podía ir por el cuerpo de... Y ella fue la que recibió, la que tuvo que ir por los cuerpos de cada uno de los tíos. Entonces, hubo 2 que para mí, después de mis papás, eran ellos. Entonces, cuando me dieron la noticia, yo estuve solo, no hubo quien me consolara. Ya con la experiencia, pues yo decidí canalizar ese dolor. Y yo ya entendiendo la enfermedad que padezco, yo dije, yo no me voy a dejar vencer, pero realmente no puedo evitar este dolor. Entonces, ¿qué fue lo que hice?
con todo y mis lágrimas les compuse una canción. Fue en tiempos diferentes, uno fue como en julio, el otro fue muy cercano, ¿verdad? Otro como en octubre, el otro en noviembre, pero yo lo que hice fue crear una canción. Con eso fue la manera de despedirme. Después encendí una vela agradeciéndole a Dios por la vida de ellos que me dieron tanto. Todo lo hablamos en el grupo de familia, de la familia, que es que algo que nos dolía era no ver el cuerpo, no ir a un funeral, abrazarnos, apoyarnos, aunque sea reír, porque algunos llegan de una manera diferente. Los dolores se expresan de muchas formas en cuestión del temperamento, como es cada persona, ¿verdad? Entonces, yo he llegado a funerales donde he visto gente riendo y vacilando, pero es la forma de canalizar ese duelo, ¿verdad? Y otros que sí lloramos, pero todos coincidimos. El problema acá es que no podemos ver que se entierra el cuerpo, no podemos ir a despedirnos, y desde las casas o desde el chat no es lo mismo. Entonces yo tuve que liberarme de esa forma. Fue la primera vez que lo hice. Me liberé. Aquí dos temas importantísimos que acaba de tocar, que es la meditación y el ritual. Primero, el duelo no se puede evitar, porque si se evita, se pega. Entonces es cuando son duelos de muchísimo tiempo que ya se vuelven patológicos, o sea, ya empiezan a enfermar a la persona. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tendencia? Evitamos sentir dolor. Entonces nos ocupamos en cosas, no hablamos del tema, vamos y hacemos, ¿verdad? Y inventamos cosas para no sentir dolor, pero ahí está, en lo más profundo, como una olla de presión, y en algún momento va a tener que salir. Sentí que me la Es que estoy, bueno, ya lo estaba hablando, pero yo viví en Las Choleras 12 años. Y fueron 12 años que yo amé el lugar porque allí nació muchos tíos, literalmente allí, por partera. Bueno, hay un montón de historias porque nacieron a veces así, ¿verdad? Bueno, yo amaba el lugar, y venirme a vivir otra vez a Barba, que fue donde yo me crié toda mi adolescencia, mi niñez y adolescencia, he ocultado eso, intento no pensar en eso. A veces cuando se me vienen a la mente esas imágenes y me agarra ese sentimiento, y yo, no, piensa en otra cosa para no entrar. No me he desprendido, porque no me he desprendido, sí, aún estoy en eso. Entonces se dan cuenta, o sea, o por más que yo trate de pasar ocupado, de no hablar del tema, de todo, igual está ahí, esa sensación, ese dolorcito está ahí. Entonces es muy, muy importante no evitar pasar por ahí, hay que pasar. El duelo es como un río muy frío, que para pasar al otro lado tengo que atravesar. Y uno se mete y uno dice, ay, qué horror, qué frío que está. Y uno trata de devolverse, pero y la única forma de pasar al otro lado es atravesando. Entonces el duelo no se debe evitar. Por eso es que hay que dejar que las personas hablen. La persona tiene que hablar una, otra y otra vez. Y yo sé que la gente a veces lo hace con mala intención, no hable de eso, que le duele. Sí, claro, hablar de eso le duele, pero es la única forma que puede lograr atravesar ese río, es hablando y hablando y hablando de lo que siente, de lo que vive, de cómo lo vivió. Es la única forma de atravesar, de ser un duelo saludable. No es no sentirse triste, se va a sentir obviamente con una pérdida, pero de hacer un duelo saludable. Y el otro tema que hablaste fue de los rituales. Las velas, los entierros, todo eso son un ritual importante que nos permite hacer un corte y decir, ok, ya fuimos al entierro, vimos que la persona estaba en su ataúd y de todo, no es bonito, pero ahí hay un acompañamiento. Me despedí de alguna manera, si no tuve la oportunidad de despedirme cuando la persona estaba viva, me despedí, acompañé a la familia, estuvimos todos juntos. Como dices, hay familias que de pronto se ríen porque en el momento es, uy, ¿se acuerda cuando decía tal cosa? Uy, ¿se acuerda? Y si estuviera aquí nos hubiera dicho tal cosa. Entonces, esa forma es la forma en que la familia va elaborando. Entonces, los rituales son muy, muy importantes. Los 9 días, o como las personas lo acostumbren a hacer. Entonces, los rituales son una forma, una cosa que nos permite cortar y pasar de aquí a otro lugar diferente. Por eso es que en la pandemia fue tan complejo, porque no tuvimos la oportunidad de poder hacer esos rituales que son tan saludables.
3 tíos, ninguno se pudo ver, no se podía ir, no se podía hacer vela, o sea, las velas eran todas virtuales. O sea, y solitos uno en la casa, o sea, tal vez uno tenía ganas de llorar y uno se apapacha con alguien, entonces llorar juntos es más bonito, se siente menos pesado. Pero y uno solito en la casa tal vez tenía que llorar y ver a ver cómo elaboraba eso, no se podía ni siquiera salir a la esquina. Entonces, o sea, era muy, muy complejo elaborar un duelo. Ya de por sí estar en pandemia era un duelo, porque nuestra vida habitual cambió de un día para otro. Un cambio radical. Abrupto, y todo cambió, muchísimas cosas cambiaron a partir de ahí. Entonces se dan cuenta, por eso, la evitación no se debe dar, y los rituales son importantes, hay que permitirle a las personas que hagan sus rituales de la forma en que lo quieran hacer. Como decía, de pronto prender una candelita, de pronto hacerle una canción, de pronto, yo a veces le digo a los pacientes, coja las cosas más importantes que usted tiene, algo significativo, y haga un pequeño altar, y ese es su espacio para ayudar, para estar ahí en ese momento. Marcela, quisiera preguntarte si en tu caso, por las situaciones que viviste, ¿verdad?, con tus seres queridos que fallecieron, ¿te enteraste inmediatamente de las cosas que estaban pasando o te las fueron diciendo de a poquito, como tal vez para no preocuparte, o fueron completamente abiertos contigo y te contaron todas las circunstancias desde cuando tuvieron el cáncer, tu tía y ¿quién más era? Tu abuela, ¿verdad? Tu abuela y tu tía. ¿Supiste desde un principio que tenían cáncer o te enteraste muy tarde? Cuando ellos fallecieron, ¿te enteraste en ese momento o te lo comentaron más adelante? ¿Cómo fue? Mi tía no quería, decía que le dolía mucho la espalda, por ahí empezó la enfermedad, mi mamá la llevó al hospital y ahí le detectaron el cáncer en el hospital. Okay. ¿Y sabías de eso desde un comienzo o te enteraste mucho tiempo después? Desde un comienzo, porque ella estábamos en clases virtuales, Virtuales, con sí. computadora. Ajá. Y ella le llegaron a decir por computadora que estaba con cáncer y llegó de mí a decirme, y ella como si nada, no sentía que era la enfermedad, nada. ¿Y con tu abuela pasó lo mismo? ¿Te enteraste desde un comienzo? Desde un comienzo. Sí, le hago esta consulta a Marcela porque creo que también a veces pasa, se nos pasa a veces a nosotros, creo que también en la población con algún tipo de discapacidad, la misma familia, y no fue el caso de Marcela y eso me alegra, pero a veces puede darse que para no preocuparlos o porque no sabemos cómo van a reaccionar, no le comentan la situación que está pasando, o peor aún, cuando fallece un familiar, o a veces hasta se utilizan eufemismos, con la palabra, donde le dicen que no, que ya se ha ido, pero o sea, no son claros al decirle que no, es que ya no va a regresar. Entonces es importante también mostrar ese derecho que ellos también tienen a poder vivir ese duelo, así como lo vimos nosotros, ellos también, y tener ese acompañamiento con ellos. Entonces me alegra en el caso de Marcela que la familia no fue egoísta con ella, que si le dieron ese espacio, ese respeto a su derecho para ella estar enterada de lo que estaba sucediendo, con la información correcta, lo que estaba pasando, y ella pudiera vivir también ese duelo. Estamos aquí en las instalaciones de AIPED, Asociación de Apoyo Integral para Personas con Discapacidad. Vamos a entrar a esta parte con este tema del duelo, de cómo lo pasan justamente los usuarios acá en los diferentes duelos. Aquí se han ido personas, por cuestiones laborales se han ido a otro lugar, también ha habido pues pérdidas, entre otros. Realmente aquí voy a dejar que usted lo guíe, porque si estoy a ciegas en cuestión de que usted sí lo vive, porque usted, Steven trabaja acá, ¿verdad? Entonces tiene más conocimiento, igual doctora. ¿Qué es el tipo de duelo que viven las personas con discapacidad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que viven acá? ¿Cómo lo pasan? ¿Qué sentimientos tienen?
cuál es la perspectiva, ¿verdad? Porque algunos tienen tal vez alguna inocencia en cuestión de nobleza, estoy hablando, ¿verdad? Y lo ven muy diferente al caso de uno que lo ve con más intensidad, otros tal vez lo viven con mucha intensidad pero lo ocultan. Y en el caso que se me viene, ¿verdad? Tuve como ese pensamiento de que pasa lo mismo. Es el que no siente, no tiene que hablar, no le preguntamos, simplemente está ahí, ¿verdad? Entonces, Steven, guíe esa parte porque sí, quiero aprender bastante, pero quiero escuchar. Claro, ¿no? De los casos en particular, por ejemplo, tenemos un usuario que perdió a la mamá, entonces sabemos que es seres queridos más importantes definitivamente, y estaba bastante joven, él todavía está joven, pero eso ya pasó hace varios años, entonces creo que estaba empezando los 20 años más o menos, cuando eso ocurrió, y tiene un hermano menor. Entonces él en ciertas ocasiones empieza a llorar, de repente estamos en el salón trabajando y cuando vemos nada más está así, completamente agachado y está llorando, sabemos perfectamente qué es, porque está recordando a su mamá y ahí vemos ese sentimiento, pero él lo expresa y acá dejamos que ellos lo puedan hacer libremente. También en el caso por ser hombre, también porque también sabemos que en una cultura que cada vez se está haciendo menos machista, pero todavía se da y se daba todavía muchísimo más antes, donde se cohibía a los hombres a poder expresar en público ese duelo, esa tristeza, ese dolor. Entonces también nosotros le damos ese espacio, tenemos ese caso en particular con ese usuario, pero igual quisiera que la doctora nos comentara un poquito más en relación a también a mí me parece maravilloso que la familia de Marcela le haya permitido enterarse a ella desde un inicio de qué era lo que estaba pasando, porque esa es la mejor forma de poder elaborar. A veces es comprender qué fue lo que pasó. Bueno, puede ser que las personas con algún tipo de discapacidad, tal vez su comprensión sea un poquito más limitada, pero no es que no están sintiendo, no es que no van a llegar a comprender, es como un niño. Las personas a veces dicen, es que no va a entender. Claro que sí, los niños entienden. A finales del año pasado murió el mejor amigo del yerno, un muchachito muy joven, tenían un bebé, y cuando fue muy duro, ¿verdad? Fue muy, o sea, no era un muchacho muy lleno de vida, de todo, y fue un cáncer que le dio terminal. Y la pregunta era esa, ¿qué le decimos al chiquito? Y el chiquito preguntaba por el papá, tenía añito y algo, y yo les decía, ¿qué le van a decir? El papá ya no está, pero él pudo vivir todo el proceso con el papá en sus últimos días y de todo. Entonces, miras que es muy interesante porque vean lo que pasa. Bueno, ellos entonces empezaron a hablar, papá ya no va a estar, papito estaba enfermo, mi papito ya no va a estar aquí, va a estar en el corazoncito porque tú lo amas y todo eso. No, ellos lo fueron trabajando. Y hace unos días habló con la mamá, sí, que ella está en un proceso de duelo bastante difícil porque ella era su pareja, ¿verdad? Y dos muchachitos muy jóvenes que se querían muchísimo. Y ella me decía que el chiquito está viendo Coco, no le gustaba ver tele, tiene 2 añitos ya, no va a cumplir 2 añitos en mayo. Y que el chiquito no le gustaba ver tele para nada, o sea, porque es muy inquieto y le gusta, y tiene mucho espacio. Y le pusieron la película Coco y él la ve una y otra y otra y otra y otra vez, y ella me dice, es que a mí no me gusta que vea tele, pero la ve y la pide y la vuelve a ver y la vuelve a ver, y yo les decía, aunque usted no lo crea, esa es su forma de elaborar el duelo. Él está comprendiendo ahí de lo que estamos haciendo. Entonces la ve y la ve y la ve porque ya la entiende, la puede anticipar, la ve y la ve porque es el tema precisamente que él necesita. Él no ve ningún otro programa de televisión, él solo ve Coco. Entonces, ¿qué es lo que hay que comprender? Que las personas, sean niños, aunque tengan algún tipo de discapacidad, sí viven y sí sienten y tienen derecho a que se les explique qué es lo que está pasando desde un inicio. Ok, vamos a ver, tal vez no le vamos a dar toda la información de golpe, pero sí hay que, dependiendo
dependiendo de la circunstancia de la persona y de su condición, irles dando poquito a poco esa información. Y si es posible, antes de que la persona fallezca o nos tengamos que cambiar de casa o se vaya a ir el empleado que comparte contigo con nosotros todos los días, tratar de irlos preparando. La preparación es importante, pero bueno, a veces sí, es de golpe, el evento. Entonces hay que irles explicando, tal vez poco a poco y de acuerdo a su capacidad de comprensión, pero sí hay que irles explicando, no decirles, ay, es que se fue de viaje, ay, es que se quedó dormido. A veces los papás llegan, es que miras que tiene terrores nocturnos ahora, se le murió la abuelita y le dijeron por un montón de tiempo que se había quedado dormida. ¿De quién quiere quedarse dormido? No vuelvo, si duermo no vuelvo. Entonces, y empiezan los chiquitos con terrores nocturnos y los papás dicen, no entiendo por qué. Entonces se dan cuenta, todos tenemos derecho a que se nos expliquen las cosas y es la única forma en que podemos comprender qué está pasando a diferentes niveles, pero todos tenemos la capacidad de elaborar. Vean, este chiquitín no tiene ni 2 años y él encontró en cómo su capacidad de elaborar. También tenemos otro caso de otra usuaria que nos cuenta la mamá de ella que cuando nació y pues, se dieron cuenta de su condición, discapacidad, el papá la abandonó. Entonces, esta usuaria no tiene la facilidad de poder expresar con palabras, pero yo creo que podemos estar seguros de que ella se da cuenta que no está su papá con ellas, y quisiera que nos dijera desde su punto de vista de especialista qué sentimientos pueden expresarse en este tipo de personas, ¿verdad? Que tal vez con palabras no puedan expresarlo, ¿verdad? Pero cómo ellas pueden expresar de otras formas ese duelo que están pasando. Vamos a ver, bueno, primero es importante también hablar del duelo en las familias de que se dan cuenta que tienen como algún tipo de discapacidad, porque recuerden que tenemos una idea de una expectativa de cómo va a ser nuestro hijo cuando estamos embarazados, ¿verdad? Cómo va a ser nuestro hijo, y empezamos a generar un montón de expectativas de ese, digamos, de ese bebé soñado. Y cuando nace nuestro hijo o cuando estamos embarazados y nos dicen que ya viene con alguna circunstancia, o sea, es un choque, eso es un golpe, como dijimos, el duelo es dolor, o sea, nos estamos enfrentando a algo que es diferente a como pensábamos que iba a ser. Entonces hay que apoyar y comprender a estas familias. Y a veces decir, pero ¿por qué su hijo se tiene que quedar? Claro que sí, no es que no lo quieran, pero es que es enfrentarse a algo que yo ni siquiera sé cómo voy a manejar, a veces no tengo la información. Entonces, una de las primeras cosas que es tratar de informar, pero respetar el proceso que la persona va a llevar. Ahora bien, ¿cómo se elabora un duelo adecuadamente? Una persona con discapacidad, una persona joven, va a elaborar mejor el duelo dependiendo del apoyo familiar que tiene. Entonces, si podemos preparar a estas familias de personas con discapacidad sobre este tema que es tan importante, porque es parte de nuestra vida todos los días, porque la vida nos puede cambiar en un momento, es un suspiro, la vida, o sea, en cualquier momento nos puede cambiar. Entonces tenemos que prepararlas a las familias para que ellos puedan apoyar adecuadamente a sus hijos cuando hay circunstancias de pérdida. ¿Qué experimentan los chicos? Pueden experimentar, por ejemplo, ansiedad, que los veamos que no pueden, de pronto son muchachas tranquilos, ¿verdad? Ya se conocen y ellos más o menos se les ha enseñado a regularse y de todo, y de pronto empiezan con crisis de ansiedad. Puede ser que se enojen, porque recuerden que muchas veces cuando no sabemos expresar una emoción, lo que hacemos es enojarnos. Puede ser que empecemos a llorar, puede ser que ya nos sentamos más, se sientan más desanimados, entonces ya no quieran participar, o como el chico que hablas, que de pronto él está y de pronto empieza a llorar, que es su necesidad en el momento. Entonces, todos sentimos igual, sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos enojo, pero expresando diferente es otra cosa, pero todos tenemos las mismas emociones, son emociones universales, las emociones son universales. Entonces, ellos no están exentos de sentir lo mismo que sientes tú, sienten lo mismo, lo que pasa es la forma de expresar. Entonces, que cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, lo que hay que estar es atento a cómo está expresando
esa tristeza, ese enojo, esa frustración, ese dolor. Es lo que hay que estar atentos, pero sienten lo mismo que sentimos nosotros. No hay una diferencia. Todos, en ese sentido, todos somos iguales. Podríamos decir que la empatía es clave en estos procesos de duelo, y quisiera que nos comentara de qué maneras prácticas uno pueda mostrar esa empatía, ¿verdad? Una persona que está pasando ese duelo, y cómo también uno cuando esté pasando un duelo pueda recibir esa empatía de esas personas. Vamos a ver, una cosa importante es comprender que la empatía no es sentir lo que uno siente el otro. Que a veces la gente dice, ¿qué es empatía? Es sentir, es como que yo entiendo, ¿sabe? ¿Cómo se siente usted? No, la empatía no es sentir lo que siente el otro, porque aunque pasemos por la misma circunstancia, vamos a vivir de manera diferente. Por eso los hijos en una misma familia, aunque sean gemelos o diferentes, todos se viven de manera diferente. Entonces, empatía es tratar de entender, escuchar, observar qué es lo que está viviendo el otro. No es sentirme igual, sino tratar de entender qué es lo que está viviendo. Por eso les digo, las emociones son las mismas. La diferencia es cómo yo me expreso. Entonces, tengo que tratar de ser empático, a ver qué es lo que esta persona está haciendo relacionada con la situación que está viviendo, para poder decir, ok, yo le comprendo, necesito darle el espacio, o de pronto necesito más bien acompañarlo, un abrazo, una palabra, lo que sea. ¿Cuál es la forma más simpática de apoyar un duelo? Preguntándole a la persona qué es lo que necesita, no asumiendo que, ay, eso es, entonces voy a darle un abrazo. De pronto la persona en ese momento no quiere abrazos, lo que quiere más bien es que le den espacio y estar solita, como hablaba, ¿verdad? Que a veces es mejor traerse al doliente y decirle, quédese aquí, déjenlo tranquilo. ¿Ah? O sea, a veces es eso. Entonces, la forma más empática es preguntarle a la persona qué necesita. De pronto, a veces lo más empático es quedarse a la par de uno sentado ahí, no decir nada, y darle espacio a la persona que diga cuando quiera decir. O, mira, necesitas un vasito de agua. No, ok, perfecto, si necesitas algo me decís. Y uno se queda ahí simplemente esperando. Cuando la persona diga o esté preparada, entonces hacemos. Pero la forma más empática de tratar a cualquier persona en cualquier circunstancia es preguntándole cuál es su necesidad. O si la conocemos y, bueno, decir, mira, voy a traerle tal cosita, pero no siempre lo que a la persona le gusta, le ha gustado siempre, en ese momento le va a gustar. Por eso necesitamos información, y la única forma es preguntándole. Pero ¿cómo le voy a preguntar? Es que de pronto lo pongo a llorar. No importa que llore, necesita llorar. O sea, si no llora, entonces ¿cómo va a pasar por el duelo? Cuando tengo un dolor inmenso, necesito llorar. Pero también hay otra cosa importante. No todo el mundo expresa el dolor llorando. Porque a veces la gente dice, es que no llora. Pero no es que no le está doliendo. Lo que pasa es que de pronto su forma de expresar, puede ser que en este momento no, y de pronto 8 semanas después llora por todo, por nada y por si acaso. Y le dice, ¿pero por qué está llorando ahora? Bueno, porque es un momento para llorar. Yo tengo una situación cuando paso a situaciones, o que he pasado, soy de tardo reacción. Días después es cuando me afecta, no en el momento. Tal vez me llevo un susto y actúo así como, uy, que... Pero mi reacción ya real es días después. Entonces lo he pasado ya varias veces, digamos, con esto de la traición, que me traicionaron, hubo un duelo, pero yo reaccioné con la persona días después, que ya como que me senté y dije, mira, me hizo esto y esto, me traicionó, me sentí mal y ya no quiero verlo. En el momento que me hizo lo que me hizo, yo lo único que dije fue, bueno, yo quiero su bien, te voy a abrazar, porque lo aprecio. Claro, días después estaba que no lo quería, pero ni porque reaccioné después y así pues tuve que lidiar con eso, ¿verdad? Y ya me ha pasado con otras cosas, ¿verdad? Desde fallecimientos, entre otras cosas, que reacciono días después. Y es natural, acuérdense que hay duelos que uno, es que van a despedir, hacer un despido masivo. Entonces digamos que la gente ahí se va preparando días antes. Uy, puede ser que me despidan, puede ser que no. Voy a empezar a mandar currículums, ¿verdad? Para prepararme por cualquier cosa. Hay ciertos duelos que nos dan la oportunidad para prepararnos, como cuando una persona tiene un cáncer. Entonces, de ahí, prepararse no suena complicado, ¿verdad? Pero igual usted va llevando el proceso que es desgastante, que es difícil. Y llega un momento en donde a veces las familias dicen, no, mejor que descanse. Porque ya han llevado un proceso en donde
amor, ya pueden soltar, pueden desprender, después viene tristeza, viene dolor y todo, pero ya han hecho un proceso, pero hay momentos en donde no. Y cuando hay alguien le hace a uno y uno se da cuenta de que la persona le hizo algo que uno no esperaba, eso es un impacto. Piensen ustedes que es igual que cuando uno va a un carro y un pronto ¡pah! Llegaron y le dieron un golpe. Usted en el momento usted se queda así, ¿qué fue lo que pasó? O sea, uno no comprende. Y entonces de pronto uno se baja y ya llama al 911 y conversa con la persona que le golpeó el carro. O sea, en ese momento uno está en un estado de reacción, la adrenalina encima, posiblemente lo que te pasa. En los primeros días estás en cómo resuelvo, qué es lo que hago, no. Pero ya después de los días, cuando ya las cosas van bajando, es cuando empieza uno a caer en conciencia de esto no me gustó, esto es incómodo, mira aquí donde tengo el moretón del golpe, y me duele, y me quedé sin carro. O esta amistad que yo quería tanto, que ya no va a ser. Ya uno empieza a caer en conciencia de las cosas y es donde uno dice, esto no se sintió para nada, y entonces es donde uno empieza a llorar o empieza a expresar o se enoja, después anda insoportable, no lo pueden ni volver a ver porque está uno bravo y la gente dice, ¿pero qué le pasa? Bueno, es que está en su proceso de duelo, que de pronto como dice, fue un poco tardado, pero... También, ahora que menciona el tema de cuando son situaciones así de impacto, recuerdo el caso de una usuaria que es una de las más recientes que tiene IP, que ella no nació con una condición de discapacidad, ella tuvo un accidente de tránsito y producto de ese accidente de tránsito ella quedó con algunas situaciones. Entonces, para ella eso fue un impacto y sus reacciones en más de una ocasión reflejan eso de que es todavía esa no aceptación de ahora, de esa nueva realidad, donde ahora necesita la asistencia de otras personas. Y ahí es donde quisiera también consultarle a ustedes, doctora, en el caso de ellos, ¿verdad? De repente la vida les cambió por completo. La paciencia también juega un papel clave en el caso de ellos, ¿verdad? No solo la empatía, sino también tener esa paciencia, porque puede ser que ellos lo lleguen a asimilar en un corto tiempo, puede ser que lo lleguen a asimilar en un largo tiempo, ¿verdad? De esa nueva realidad que están viviendo. Claro, es que imagínate lo que es sentir que tienes todas tus capacidades en un pronto que eso cambie. O sea, es difícil aceptar. Es posible que le tome mucho tiempo y también hay que ver cómo la familia también lo ha asimilado. Porque si la familia se impactó y no lo ha logrado asimilar, va a ser más difícil que le den un apoyo adecuado. Pero si la familia ha logrado generar las herramientas para apoyarla, entonces, y más bien para sacarla adelante, no, mire, usted puede hacer esto, no vas a hacer esto, pero probemos con esto otro. Y esa motivación, respetando su tiempo, ¿verdad?, de asimilación y de aceptación, va a ser un poco más sencillo. Pero se dan ustedes cuenta que el duelo siempre es un impacto y nos va a impactar de diferentes maneras. Imagínense que nosotros aquí estamos y de un pronto a otro tenemos un accidente y pensamos que perdemos las piernas. Entonces estamos acostumbrados a levantarnos, caminar, ir al baño, todo, y de un pronto a otro decir, ya no me puedo levantar cuando yo quiera y no de la manera que yo quiera. Que puedo hacer muchas cosas, sí, pero voy a tener una sensación de limitación, que tengo que aprender a desarrollar otras habilidades, y aprender a desarrollar habilidades toma tiempo. Las personas hemos visto historias maravillosas de personas que dicen, wow, después de que tuvieron esta circunstancia, volaron, se volvieron increíbles. Pero créanme que esas personas tuvieron su periodo de asimilación. Entonces claramente esta chica tiene que tener sus momentos difíciles, donde ella expresa su incomodidad con las circunstancias y tiene toda la razón y todo el derecho de sentirse así. Entonces sí, hay que ser empático y paciente. Bueno, hemos aprendido bastante en cuestión del tema, que nos puede llevar horas y hay muchas interrogantes también y demás, asentando bastante el tema, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de duelo, muy importante.
hay diferentes expresiones sobre el duelo. También algo que vimos que es muy importante es la parte de los que no están pasando el duelo, pero lo viven indirectamente y no saben cómo ayudar y saben cómo ayudar, ¿verdad? Estamos viendo en el caso de AIPED, que es la Asociación de Apoyo Integral para Personas con Discapacidad, cómo lo viven, cómo la palabra correcta, están lidiando con el tema del duelo, ¿verdad? En el caso de Marcela, ¿verdad, Marcela? Sí, ¿Has aprendido bastante? sí. Yo sé que has aprendido bastante, usted es muy inteligente y bueno, Marcela es que se expresa muy bien, ¿verdad? Pues está muy calladita ahora, ¿verdad? Pero le agradecemos bastante que nos haya expresado su experiencia desde ese punto de vista y sé que nos puede explicar un poco más desde otros ángulos, ¿verdad? Porque aquí han habido maestros voluntariados también que han participado y los usuarios los han llegado a amar, pero por cuestiones de ese han tenido que ir a otros lugares y ha habido un duelo sobre ello, entre muchos otros aspectos. Y bueno, ¿qué más que decir? Yo lo resumo así: el duelo es parte de la vida y no hay que restringirlo, hay que vivirlo y de la forma en que uno lo pueda, ¿verdad? No como lo vivan otros, yo lo tenga que asimilar igual, o sea, es algo totalmente diferente. En el caso de Steven, cuéntenos ya para llegar al cierre, ¿qué has aprendido? ¿Qué le ha gustado de este tema que es muy interesante? Definitivamente no escapamos ninguno de esas realidades. Como mencionas, es parte de la vida, es algo que tenemos que sobrellevar y que se da de diferentes maneras, pero que es importante tratar de llevarlo de la forma más natural posible, porque y entre más pronto a la situación lo querramos entender y asimilar, más pronto vamos a poder dar un siguiente paso, porque si no nos negamos a esa situación, que por más que lo neguemos no va a dejar de existir, no va a dejar de ser real, pero entre más tiempo lo estemos negando, más doloroso siempre que va a ser. Entonces, entre más pronto podamos asimilarlo, y si sabemos que no podemos solos con esto, busquemos ayuda de Dios, también de los especialistas, de personas que sepamos que no solo nos quieren, nos estiman, sino que también tienen esa empatía, saben cómo abordar esos momentos de duelo que estamos pasando y que puedan ser esa gran ayuda para nosotros. Entonces es un tema que, bueno, se las trae definitivamente, podemos hablar muchísimo más sobre esto. Los chicos que tenemos acá en la asociación no escapan de esta realidad, y también nosotros ser empáticos, ser pacientes, respetuosos con ellos también, dándoles ese derecho que ellos también merecen de pasar este duelo, y también ser de ayuda en todos los sentidos para que ellos puedan también asimilar y dar un siguiente paso después del duelo. Perfecto. Doctora, le agradecemos esta oportunidad de poder aprender del tema desde tu punto de vista como psicóloga, ¿verdad? Entonces voy a dar aquí unos 30 segundos para que usted pueda expresar, no sé, palabras de aliento, inspiracional, un consejo, lo que usted quiera. Es tus 30 segundos para todos los que están viendo el programa. Muchísimas gracias por compartir conmigo este tema que es tan bonito, que es un tema que tiene mucho para hablar, es un tema muy sensible. Bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que lo primero es que actuemos con respeto, preguntemos de las personas, todos vivimos las cosas de manera diferente, y segundo, que la promesa del duelo es el aprendizaje y saber que al final nos dimos cuenta que éramos capaces y que además aprendimos un montón, y que es algo que podemos compartir con otras personas desde el respeto. Muchas gracias. Y algo que me dolió mucho también, un primo me tuvo que llegar a pedir perdón saliendo de aquí, porque me metió un cuerpo para que la hermana, para que yo no supiera que la hermana no estaba embarazada. Ah, ve, qué buen punto. Bueno, Marcela,
vamos a hacer el cierre contigo. Sí, Entonces, para que se despida de las personas dando, no sé, las palabras que usted quiera. sí. No sé, ¿qué quieres decirle a la gente? Y que valoren a las personas con discapacidad, porque algo que me dolió tanto es eso, porque saliendo de aquí, de IPE, él me dijo, ¿usted en la casa? Y yo sí, yo acabo de llegar, y llegó a pedirme perdón, Excelente. porque eso no se debe hacer, y ya a estas alturas ya la debe estar grande. Bueno, Marcela, le agradecemos realmente que expreses tus sentimientos y yo sé que aquí podemos seguir hablando y ahí nos vas a expresar de todo un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que, ya llegamos al cierre, agradeciendo a cada uno de ustedes que han estado pues en el programa. Compártelo en las redes sociales, así como en los grupos en WhatsApp, que se divulgue bastante para que muchos aprendan del tema. Y estén al tanto del próximo programa. Doctora, muchas gracias. con mucho gusto. Steven, muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcela, muchas gracias. Bendiciones. Vamos a decir adiós, pura vida. Adiós.